Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 29 de marzo de 2019. Calendario económico de la jornada. Comenzamos con indicadores que fueron dados a conocer el día de ayer en horas de la noche, madrugada de Japón, donde la industria se contrajo casi en línea con lo esperado, 1% en el mes de febrero, las ventas minoristas menos de lo esperado en Japón. A pesar de esto, como veremos más adelante, no ha habido impacto negativo en el mercado japonés, básicamente porque hay unos efectos internacionales de avances en negociaciones comerciales y otros temas que pues tiene un buen tono en la jornada de hoy, último día de esta semana. En Alemania, ventas minoristas crecieron 4.7%, el mercado esperaba 2.1%, por lo tanto, pues digamos que esto fue la gran sorpresa en términos de datos macroeconómicos. Inflación en Francia, la versión preliminar también mostró algo de debilidad, ayer veíamos la de Alemania, hoy la de Francia. Crecimiento español, revisión de último trimestre de 2018 un poco más débil de lo que habían anticipado. Tasa de desempleo en Alemania sigue cerca de los mínimos históricos, 4.9%. Crecimiento de PIB del Reino Unido revisado levemente al alza del 1.3 al 1.4% en el último trimestre del 2018. Hay más anuncios sobre temas del Reino Unido el día de hoy. Sí, tendremos algunos pronunciamientos por parte del Banco Central Europeo, algunos miembros de esta entidad. Recuerden que durante toda esta semana tuvimos cerca de 11 o 12 miembros del Banco Central Europeo realizando declaraciones. En Estados Unidos ya fueron dados a conocer las cifras de ingreso y gasto personal. Ingreso personal del mes de febrero un poco por debajo, el gasto personal de enero también un poco por debajo, confirmando eventualmente ese arranque de año débil vaticinado por la Reserva de Atlanta con un crecimiento de solamente 1.3%. Tenemos indicadores de inflación más general como el PCE en Estados Unidos, los cuales estuvieron para el total igual a lo esperado, bajo 1.4%, descendiendo desde el 1.7%, y para el núcleo más débil de lo anticipado, el mercado esperaba se mantuviera en el 1.9 y descendió al 1.8. En cierta medida, todo este cambio del mensaje de la Reserva Federal estaba alineado con lo que ha venido ocurriendo ya en las cifras económicas. Más adelante en la jornada tendremos indicadores de ventas de vivienda nueva en los Estados Unidos. Recuerden que el mercado inmobiliario ha estado un poco, por decirlo así, deprimido, pero el tema de ventas de vivienda nueva fue positivo el último mes. Y como es usual, cada 15 días, más o menos los días viernes, la publicación del indicador de confianza que calcula la Universidad de Michigan, donde el mercado anticipa estabilidad cerca de los 98 unidades. Hablará a otros miembros de la Reserva Federal, donde tenemos a Robert Kaplan y Randall Quarles. Con respecto a Estados Unidos, la jornada cerraría con la publicación de perforaciones petroleras, que pues se han venido estabilizando luego de la recuperación de los precios del petróleo. Recuerden que este es un indicador un poco rezagado frente a la señal que tenemos en el mercado con respecto a precios. En Colombia tenemos la publicación de la tasa de desempleo, que tiene siempre muy bajo impacto en el mercado de capitales. En Chile ya se dieron a conocer cifras de producción industrial, mes de febrero más débil de lo anticipado. En América Latina también tenemos como esa moda de revisar a la baja los pronósticos de crecimiento, ya lo hizo México, lo hizo Brasil. En tema de Argentina todavía está un poco en duda. En Chile, pues si bien es cierto, cerró débil el 2018, la expectativa para este año es positiva, pero estamos viendo unos indicadores no muy fuertes. Colombia hasta el momento ha sido la única que ha estado al margen de esas revisiones a la baja en términos de crecimiento. Con respecto a Chile, tenemos también la reunión del Banco Central, donde pues, el mercado anticipa estabilidad en tasa del 3%. En las últimas horas, interesa entonces ver lo que viene ocurriendo en el Reino Unido. Recuerden que durante esta semana se especulaba que Theresa May iba a poner a consideración del Parlamento su cargo y que con esto esperaba alcanzar suficiente apoyo para su acuerdo de negociación con la Unión Europea. No lo logró y por eso pues teníamos las dudas de hoy, 29 de marzo, que iba a pasar. Recuerden que la Unión Europea la semana pasada le dio plazo hasta esta semana para decidir sobre el acuerdo. Si no apoyaban el acuerdo, lo que iba a ocurrir es que el 12 de abril la Unión Europea podría tomar la decisión de entonces proceder con el hard Brexit, es decir, un divorcio sin acuerdo, lo cual es el peor escenario para ambas partes. Pero si llegaban a tener acuerdo y apoyo esta semana, entonces podrían extender hasta el 22 de mayo, un día antes de las elecciones del Parlamento Europeo,
para terminar de negociar cómo iba a ser todo este proceso y hablar sobre el tema de la transición, que iría hasta finales del 2020, etcétera, etcétera. Pues bien, esta madrugada lo que teníamos de conocimiento es que la primera ministra iba a poner a consideración dos documentos. Tenemos un documento que es el Tratado Común y Corriente, 585 páginas, y un documento de 26 páginas que es donde están todos, digamos, criticando a la primera ministra, que es el manejo político de las relaciones futuras. Decidió el gobierno entonces poner a consideración solamente las 585 páginas y no el tema político, con la expectativa de que esto destrabara un poco la situación. Hasta esta madrugada no habíamos tenido referencia de apoyo a esta propuesta, pero en los últimos más o menos 20 minutos o 30 minutos, algunos miembros fuertes que apoyan el Brexit están empezando a apoyar esta iniciativa, así que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre hoy en el Reino Unido, pues tienen plazo hasta las 11 de la noche, hora Londres, más o menos eso podrían ser las 4, 3 de la tarde hora colombiana para tomar una decisión con respecto a esto. Recuerden entonces que todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el camino que pueden transitar. Incluso si llegan a apoyar el acuerdo de las 585 páginas, quedan pendiente el tema del acuerdo político, ¿sí? La declaración política. Y aquí está la parte del manejo de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. En teoría, tendrían la aprobación al entendimiento de la primera ministra y podrían irse hasta el 22 de mayo tratando de solucionar los temas, si fuera esa la solución. Pero si por alguna cosa la Unión Europea considera que esto no es suficiente porque también necesita el tema del acuerdo político para el manejo de relaciones más adelante, entonces el 12 de abril la Unión Europea podría tomar la decisión del Brexit duro o hacer una postergación prolongada del Brexit, porque no hay nada definido. Y esa prolongación indeterminada de este proceso de negociación es lo que está haciendo precisamente que algunos partidarios del Brexit estén apoyando en este momento a la primera ministra para que no se les dilate demasiado la salida de la Unión Europea. Entonces este es un juego un poco complejo de entender desde el punto de vista político y de intereses que nosotros hasta ahora pues como que vamos asimilando día a día todo lo que va ocurriendo. Mientras tanto, como hemos manifestado, los mercados no se muestran nada estresados. De hecho, hoy la libra esterlina estaba estable y cuando conocieron en los últimos minutos que hay ese tipo como de iniciativa de algunos partidarios del Brexit, la libra esterlina empezó a valorizarse bajo el entendimiento de que esto podría llenar un camino para una negociación más amigable. Ya hablamos de la cifra en Alemania, de ese tema sorpresivo del indicador de ventas minoristas, un crecimiento de casi 5% en el mes de febrero. Y estamos viendo en este momento cómo están los mercados accionarios. Ustedes ven la primera columna totalmente positiva por temas obviamente de este movimiento favorable del tema del Brexit. También tenemos en los Estados Unidos declaraciones del secretario del Tesoro que está en Beijing en las negociaciones comerciales, salió de una cena y los periodistas la abordaron y dio unas declaraciones mostrándose muy positivo sobre esas conversaciones realizadas durante la cena y esto de alguna manera ya en camino para valorizaciones adicionales en los mercados. Si ustedes observan, uno de los índices que va mejorando el día o que está marcando una de las mayores ganancias es el índice compuesto en Shanghai con una valorización del 3.2%. Si bien es cierto, China está acostumbrada a tener estos movimientos fuertes en los precios de las acciones, pues este comportamiento obviamente está claramente incidido por esas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, también se pronunció favorablemente sobre este tema de las negociaciones, pero ya le está quitando esa premura de tiempo que había anunciado el presidente Trump, aunque no sabemos si en algún momento el presidente Trump va a dar nuevamente una fecha límite. Larry Kudlow lo que dijo es que podrían permanecer las negociaciones tanto como sea necesario, sean semanas o meses, pero que obviamente van a mantener los mecanismos de presión, como es el tema de los aranceles, para hacer que los chinos acepten las solicitudes de los Estados Unidos. Ayer una noticia no tan positiva en Estados Unidos tuvo que ver con el índice de ventas de pendientes de vivienda, por eso el dato hoy de vivienda nueva, como mencionábamos, podría ser algo de interés y moderar un poco ese auge que están registrando las acciones hasta este momento. En América Latina, el día de ayer, de acuerdo a lo esperado, el Banco Central de México mantuvo su tasa de referencia inalterada, 8.25%, básicamente las consideraciones de una moderación de la inflación que ya está en su rango objetivo de largo plazo por debajo del 4% y una desaceleración económica es lo que explica esto y alimentan las expectativas de que tal vez al cierre del 2019 el Banco Central de México dé inicio a un ciclo bajista de tasas de interés. En Brasil,
el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento ahora al 2%. Nosotros ya habíamos visto cómo el gobierno lo había reducido al 2.2%, pues ahora el Banco Central lo ajustó un poco más, 2%. Dice que la desaceleración económica internacional y la coyuntura política interna pueden estar generando afectaciones sobre las expectativas de las inversiones y por ende del crecimiento. Y ya fue formalmente acusado el expresidente encargado, Michel Temer, por haber recibido sobornos de JBS. Hablan de un monto total cercano a los $500.000 en temas de sobornos, pero digamos que aquí no es tanto este tema específico, sino lo que había complicado la agenda legislativa, pues ya habíamos registrado y nos adelantamos un poco a lo que teníamos preparado para ya el tema de acciones, había generado una polémica entre el presidente de la Cámara Baja del Congreso en Brasil y el presidente del país, Jair Bolsonaro, y eso era lo que había generado fuertes caídas en el Bovespa durante las últimas jornadas. El día de ayer, en horas de la tarde, se informó que ya esas rencillas se habían de alguna manera reducido, se habían negociado y el mismo presidente de la Cámara Baja estaba anunciando que estaba retomando el tema de la reforma pensional y eso generó un fuerte impulso en el Bovespa ayer. Con respecto al día de hoy, como vemos, Estados Unidos mantiene esa dinámica de valorizaciones. Ayer se subieron los precios de las acciones en el índice Standard & Poor's cerca del 0.3, 0.4%. Hoy los futuros muestran una dinámica también positiva entre el 0.4 y 0.5. Y hay algunos anuncios interesantes desde el punto de vista corporativo. Renunció el presidente de Wells Fargo, es una persona que estuvo en esta entidad cerca de 31 años, asumió la jefatura justo después de que se conocieron o se conoció el escándalo de creación de cuentas ficticias en lo que es la banca minorista, porque hay unos beneficios que entregaba al banco a aquellas sucursales que incrementaran el número de cuentas, lo hicieron sin la autorización de clientes, cerca de 2 millones de cuentas fueron creadas durante ese proceso y digamos que de ahí en adelante empezaron a estallar otros escándalos para Wells Fargo que pues en apariencia el presidente no fue capaz de gestionar y por eso su salida está generando hoy una valorización del 1.6% en las acciones en el premercado. Por el momento está asumiendo el presidente de la Junta, pero pues están haciendo una escogencia entre diferentes ejecutivos de otras compañías del sector financiero en los Estados Unidos. Se habla de ejecutivos de JP Morgan, de Bank of America o de Citibank como posibles sucesores del presidente saliente de Wells Fargo. Con respecto al tema de Boeing, Morgan Stanley ratificó su recomendación de compra, dice que la caída que tuvo la acción es una oportunidad de compra. El precio objetivo es de $500, dice que en cerca de 2 meses espera que la compañía tenga solucionado todo su problema. Al mismo tiempo, Wall Street Journal informó que efectivamente los investigadores habían determinado que un sistema automático de alarma, de prevención de pérdida de sustentación del avión, era lo que había generado el problema, porque habían encontrado que justo antes del accidente se había activado esta alarma, lo mismo que ha ocurrido hace unos 5 o 6 meses con el avión del mismo modelo de Boeing en Indonesia. Entonces, digamos que esto es llamativo. La recomendación de Morgan Stanley se muestra muy optimista acerca de lo que va a ocurrir en adelante con esta compañía. Con respecto a la dinámica del Standard & Poor's 500, entonces, ustedes observan claramente acá una tendencia alcista marcada más o menos desde finales de enero, comienzos de febrero, y esa tendencia pues se ha mantenido durante las últimas semanas. Por supuesto, ha habido algunas dudas durante estos últimos días con la inversión de la curva de rendimientos de los tesoros en Estados Unidos, pero como me manifestaba el día de ayer, parece que los inversionistas están tomando por el momento la situación con relativa calma. Ayer tuvimos valorizaciones, hoy otra vez, y siendo así, si acumulamos valorizaciones de esta manera, el primer trimestre del 2019 para el Standard & Poor's será el mejor trimestre de la última década del mercado accionario estadounidense. Es decir, que esa fuerte caída que tuvimos en el último trimestre del 2018, que hacía tal vez uno de los mejores trimestres de la última década, está ahora emparejada con uno de los mejores trimestres de la última década en el arranque del año. No hemos tenido muchas publicaciones de temas corporativos en resultados. Sí hubo una colocación, una emisión inicial de una compañía que se llama Lyft, una competencia de Uber, que valorizó a la empresa un 60% más de lo que se comentaba inicialmente por
las bancas de inversión, y esto de alguna manera allana el camino para que Uber se coloque en bolsa el próximo mes, es decir, bueno, ya la próxima semana, estamos en el mes de abril, así que digamos que ese sería tal vez uno de los debuts más interesantes en el año en el mercado accionario, que está aprovechando toda esta buena dinámica, obviamente de corto plazo, para hacer más atractiva pues su debut. Con respecto al tema de monedas, pues fui amarrado a ese tono positivo que hemos estado registrando durante las últimas horas. Lo que estamos viendo es que la mayoría de monedas, especialmente emergentes, se están valorizando frente al dólar. Obviamente la libra esterlina ha tenido que ver en esta avance en los últimos minutos, pues con esas referencias de que algunos de la línea dura pro Brexit estarían acompañando ya a la primera ministra del día de hoy. Eso toca comprobarlo, obviamente, hasta horas de la tarde. Y el tema del avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China, que ayer, como mencionábamos, hablaban ya sobre concesiones que estaba dando China en el manejo de transferencia de tecnología que tradicionalmente es forzada en este país. Cualquier compañía que llegue a China tiene que compartir sus conocimientos con los empresarios de ese país, y esa es una de las peleas que tiene Estados Unidos en el tema de manejo de derechos de propiedad. Con respecto también a temas de mercado, el VIX, como ustedes bien saben, un indicador de volatilidad, está cerca de los mínimos de la última semana. Solamente 14 unidades marca este índice, cae cerca de 3 puntos porcentuales, y de alguna manera es un reflejo más de que las cosas, por lo menos al cierre de esta semana, van bien. Recuerden que el euro también tuvo un apoyo por ese dato de ventas minoristas en Alemania. Ese crecimiento fue muy positivo durante el día de hoy, y los emergentes, incluyendo, esperamos nosotros, el peso colombiano, pues, se incorporen dentro de esta tendencia positiva de la jornada. Con respecto al mercado petrolero, hubo una encuesta realizada por Reuters, donde los analistas, cerca de 32, mejoraron sus precios objetivos del petróleo de niveles de 58.18 a 58.92. Recuerden que nuestro objetivo promedio de este año es cerca de los $60, es decir, digamos que esto que ha ocurrido recientemente ha hecho que los analistas mejoren sus pronósticos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, justo hoy, día de la asamblea de Ecopetrol, estamos viendo que el precio del petróleo está marcando un nuevo máximo. Lo que hemos visto es que históricamente los días de las asambleas, cuando se ratifican los dividendos, cuando hay entrega de dividendos, pues la acción durante gran parte de la jornada tiene una buena dinámica, luego se confirma lo que ya sabíamos. Entonces digamos que recordamos esa recomendación que hicimos nosotros, que si usted está haciendo la apuesta por temas de dividendos, recuerde que el mercado ya tiene incorporado esto. Si la acción va a seguir subiendo, obedece a otros factores diferentes al dividendo, como este tema del mercado petrolero. Sin embargo, pues nuestra posición es que el petróleo está cerca a su objetivo para este año, por eso somos pues ya muy cautos con nuestra expectativa de valorizaciones adicionales en el tema de Ecopetrol. En el tema petrolero es interesante lo que hemos visto durante las últimas 24 horas. Al parecer los rusos no están muy convencidos de prolongar los recortes de manera tan indefinida como lo habla la Arabia Saudita. Y el día de ayer había versiones de prensa que tal vez los saudíes le iban a proponer a los rusos que extiendan estos recortes de producción por 3 meses más. Como la reunión va a ser en el mes de junio, esa extensión entonces me lleva solamente hasta septiembre. Recuerden que hace unas 2 o 3 semanas hablábamos que hasta cierre de año iban a prolongar esos recortes. Al mismo tiempo, esta madrugada salieron los rusos a decir que ellos todavía no habían aceptado ningún tipo de extensión de los recortes, y que eso se va a tomar, o esa decisión la tomarán solo hasta el mes de mayo, cuando conozcan las implicaciones de las sanciones a Irán de Estados Unidos y de si ellos van a mantener esas exenciones a las sanciones a algunos países. Recuerden que en noviembre del año pasado hubo 8 países que recibieron exenciones para comprar crudo iraní. La gran pregunta que tienen los rusos es cómo va a gestionar eso Estados Unidos, y dependiendo de eso tomará su decisión sobre si apoyar o no un nuevo recorte. Gazprom, de hecho, o el brazo petrolero de Gazprom, que es una de las principales compañías rusas del sector, da unas declaraciones un poco difíciles de asimilar para los intereses de la OPEP. Ellos dicen que su objetivo es al menos mantener la producción, no recortarla más, y que incluso ellos quieren incrementar su participación en el mercado, de alguna manera mostrando que los rusos no están como tan alineados con estas ideas de los saudíes, algo que nosotros hemos mencionado hasta el cansancio durante los últimos meses o incluso años. Pues consideramos que el tema de la OPEP como cartel tiene ya unas serias debilidades, teniendo en cuenta pues obviamente ese cambio tecnológico que hemos tenido en este mercado. El día de ayer compartíamos con ustedes una solicitud del presidente Trump nuevamente a la OPEP de incrementar la producción porque los precios del petróleo estaban muy altos. En apariencia ayer tuvimos una aceleración al comienzo de la jornada,
de la caída del precio del petróleo por esa solicitud, pero el mercado luego de algunas horas hizo caso omiso de eso y hoy lo que estamos viendo, como manifestaba, era un nuevo máximo. Estamos por encima de nuestro objetivo de promedio de año. Esto no quiere decir, como mencionábamos ayer, que pueda haber sobrereacción o que en algún momento tengamos nosotros que ajustar nuestras expectativas. Nosotros creemos que el mercado está suficientemente balanceado con esta situación actual. Sin embargo, si ustedes que les gusta la parte técnica se llegara a confirmar la ruptura de los $60 para el caso del WTI, previamente teníamos un canal de congestión que más o menos me enviaba desde esos 60 y medio hacia unos 65. Si se dan cuenta, casi que estamos haciendo una escalera con el tema del WTI. La vez pasada era 55, durante un gran tiempo tuvimos 60 y puede haber sobrereacción, por supuesto. Cualquier cosa por encima de 65 consideramos nosotros es algo ya excesivo y ahí sí hay que prepararse para una posible reversión. Antes no, por ahora simplemente es la volatilidad normal que tiene este producto. Y para finalizar, con respecto al tema de renta fija, pues no es de asustarse que hoy estén incrementándose las tasas de negociación por dos factores. Uno, tenemos un buen tono en la parte de acciones, buen tono en la parte de monedas, buen tono en la parte de commodities. Obviamente, pues los inversionistas lo que están haciendo es reducir sus apuestas conservadoras y están siendo un poco más agresivos. Esta liquidación entonces de temas de renta fija hace que las tasas se eleven. Y el segundo factor para no asustarse es que las tasas parten o están en niveles tan bajos que un incremento pues no debería suponer ningún tipo de suspicacia sobre este movimiento. Tasas de tesoros a 10 años 2.43%. Recuerden que la tasa del Banco de la Reserva Federal está ahí, muy cerca. Es decir, que ese aplanamiento de la curva todavía genera suspicacias. Frente a estos temas, les hemos venido haciendo seguimiento a las declaraciones de miembros de la Reserva Federal. El vicepresidente de la entidad, Richard Clarida, designado por el presidente Trump, obviamente, dicen que ellos no pueden ser ligeros con su análisis de riesgos externos. Él dice que históricamente siempre se hacen análisis en el mundo de cómo Estados Unidos afecta a las otras economías. Dice que ahora las cosas son tan interrelacionadas que también tienen que hacer por parte de la Fed los análisis de cómo el mundo afecta a los Estados Unidos. Y uno de esos canales de transmisión siempre ocurre a través de los mercados de capitales, tal vez no tanto a través del canal del sector real, sino de los mercados de capitales vía fortalecimiento de dólar y de reducción de las tasas de interés. Cuando el mundo tiene miedo, de alguna manera se refugia en Estados Unidos y termina comprando activos pues considerados seguros en los Estados Unidos. Eso quiere decir que compran dólares y compran tesoros y eso es lo que está diciendo Richard Clarida, que la Reserva Federal tiene que tener cuidado con ese tema con ese tipo de comportamientos que a veces establece el mercado. Por supuesto, la Fed abrazaría en este momento una reducción de tasas de interés, pero no tanto un fortalecimiento de la moneda. Entonces, digamos que esas son las contraprestaciones que él está mencionando. Por otra parte, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, él dice que en cierta medida ese aplanamiento de la curva no le está señalando que se venga una recesión. Esto puede ser, digamos, un poco, digamos, necio reproducirlo, pues, pero si yo le recuerdo que John Williams era uno de los miembros de la Fed que tenía una tasa terminal de referencia más baja, a nivel del 2.75, pues en cierta medida lo que me está corroborando es que tal vez él tenía razón que no había que subir tanto la tasa de interés, ¿sí? Y de alguna manera por eso él no está modificando su discurso de que no se viene una recesión, porque simplemente está ocurriendo lo que él había estado estableciendo como un escenario probable de tasas de interés, ¿sí? Entonces, digamos que ese es importante tenerlo en cuenta. Ayer hablábamos sobre Stephen Moore, un posible candidato para ser uno de los gobernadores de la Reserva Federal nominado por el presidente Trump, y que él decía ayer que había que recortar las tasas 50 puntos básicos. Pues hoy en la madrugada habló James Bullard diciendo, mire, esto no es necesario, no creo que haya que reducir la tasa. James Bullard generalmente es un miembro de la Reserva Federal con una postura moderada, no es ni alcista ni bajista, y de hecho fue uno de los primeros en hablar de paciencia, de mantener la tasa de interés o hacer una pausa en el ciclo alcista. Entonces, de alguna manera tiene validez decir que un miembro que no es tan alcista esté diciendo que todavía no es el momento para empezar a hacer los recortes de tasas de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, muy buena jornada de cierre de semana, acciones valorizándose, monedas emergentes valorizándose, petróleo nuevo máximo y temas de renta fija mostrando que hay una reducción en la aversión al riesgo. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, que estará liderado por Edwin. Buenos días. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial realizada por Desarrollo, el índice de confianza comercial se ubicó en 31.8% en febrero, aumentando
3% con respecto al mismo mes del año pasado y 2,6% con respecto al mes pasado, el de enero. Este cambio obedeció principalmente a un aumento en el indicador de la situación económica actual y a un menor nivel de inventarios. Por su parte, el índice de confianza industrial en su serie original registró una cifra de 5,1%, una disminución de 1,2% con respecto al mes pasado y, y un aumento de 3,3% con respecto al año pasado. La disminución con respecto a enero se debido a una reducción de volumen actuales de pedidos que no pudo ser compensado por la mejora en los otros indicadores del índice. Por otro lado, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada fue de 71,3%, cayendo frente al trimestre anterior, pero incrementándose frente al mismo trimestre del año pasado. Asimismo, la percepción empresarial sobre la favorabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas para invertir mejoró frente al trimestre pasado, al igual que el ritmo de construcción y la percepción de los empresarios sobre la situación actual del sector. Así pues, con los indicadores blandos que presenta Fedesarrollo, hemos observado que hay una mejor percepción en la parte de la oferta de los productores. Sin embargo, por la parte de la demanda, pues aún no vemos unas mejoras en estos indicadores. Por otro lado, la codirectora del Banco Central, Carolina Soto, en una presentación ayer en Barranquilla, refirió a la situación económica del país. Entre lo más destacado, mencionó que Colombia está presentando los niveles de riesgo país históricamente bajos, que el crecimiento económico ha sido estable en comparación con otros países de la región y que espera que esta recuperación continúe, impulsada principalmente por la demanda interna del país. En temas de inflación, en línea con lo que ha estado mencionando el Banco de la República, ella mencionó que hay estabilidad en los precios y que las expectativas de los analistas están convergiendo a la meta del banco. Finalmente, con respecto a los factores internacionales, ella mencionó que el entorno externo es volátil. Sin embargo, no ve restricciones de liquidez, aunque sí observa una menor perspectiva de crecimiento global, particularmente de los socios comerciales. Para finalizar, el día de hoy se va a conocer la decisión que se tomó en la reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Y aunque esta decisión la vamos a conocer hasta ahora en las horas de la tarde, algunas fuentes mencionan que sí va a haber una flexibilización, pero esta no va a ser mayor o pues el déficit que se espera no va a ser mayor al que se tuvo el año pasado de 3,1%. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Daniel con las acciones locales. Muchas gracias, Edwin. Con el mercado local, recuerden que hemos tenido tal vez unas últimas jornadas de dinámica negativa, una corrección, luego una valorización de casi un 15 hasta un 20% en el mercado accionario colombiano. Así que, pues desde nuestro punto de vista, todavía no es como el momento de prender las alarmas con respecto a ese retroceso. Por supuesto, como siempre, al estar en el mercado accionario hay que ser muy cuidadoso, pero no creemos que esos retrocesos puedan ser calificados como algo anormal, menos cuando el mundo también estaba registrando correcciones. Durante la última jornada se negociaron cerca de 130.000 millones de pesos, es una negociación promedio, no es alta, la verdad. La acción que más negoció el día de ayer fue Preferencial Bancolombia con 29.000 millones de pesos. Como ustedes pueden ver en las últimas jornadas, que es lo que estamos mostrando acá, unos descensos que en el contexto de esta dinámica no se ven muy pronunciados, pero que obviamente en la variación diaria se han sentido de manera fuerte. Hoy, como estamos viendo un mercado accionario internacional positivo, recuperación de precios de petróleo, más la asamblea de Ecopetrol, como mencionábamos hoy, pues podíamos esperar una valorización del mercado accionario en Colombia. Para el día de hoy vamos a estar analizando las acciones de Grupo Argos, donde tenemos una recomendación de compra desde hace mucho tiempo. Tal vez Grupo Argos es una de las acciones que menos ha ganado durante las últimas semanas, pero pues el día de ayer se estaba compartiendo sus proyectos de inversión que van a aumentar cerca de un 30%. Estas inversiones serían más de 2.6 billones de pesos que estarían siendo destinados a sus diferentes líneas. Recuerden que una de esas líneas de negocio de Grupo Argos es el tema de Odinsa, y Odinsa está trabajando en la ampliación del aeropuerto del Dorado a Bogotá y otros importantes proyectos
en el mercado colombiano. Así que de alguna manera nosotros continuamos haciéndole seguimiento a esta recomendación de compra. Por supuesto, hemos venido con este indicador técnico que nosotros estamos presentando acá. Uno podría tener o ajustar levemente ese nivel de stop loss cerca o por debajo de los 17.500 como un posible factor. Estamos a solo 500 pesos. La volatilidad de esta acción es muy alta, así que hay que primero estar muy pendiente de ejecutar ese nivel de stop en caso de que se llegue a realizar. Y segundo, eh, pues reconocer que hay factores favorables de Grupo Argos como el incremento de la utilidad del año 2018 frente al 2017 que todavía están alineados con nuestra expectativa. Recuerden que Grupo Argos es un holding que tiene relativamente unos tres componentes grandes dentro de sus participaciones. Una de ellas es el tema cementero, otra parte es el tema de generación de energía, que ahora eso se viene complementando con distribución, con la compra de lo que era el tema del negocio de distribución de energía en el Tolima. Y la tercera parte grande es el tema de infraestructura, principalmente liderado por lo que fue la adquisición de Odinsa. Así que nosotros seguimos siendo optimistas en este, pero digamos que hay que estar muy alineados ahí con lo que es nuestro posible stop loss de esa recomendación de compra. Eventualmente más adelante, en caso de que se llegue a ejecutar, pues retomaríamos la idea de una compra cuando el mercado o el análisis técnico me lo esté señalando. Y lo otro que hemos estado observando es el tema de concreto. Nuestra recomendación en estos emisores generalmente siempre ha sido muy neutral. No nos gusta la baja liquidez de estos emisores para los portafolios o la mayoría de portafolios. Por supuesto, puede haber inversionistas que hagan análisis a este tipo de alternativas. Lo que ustedes pueden ver aquí es desde el lado técnico. En el mes de marzo hubo una señal de compra. Esa señal de compra salió cerca del mediados de marzo, cuando la acción estaba cerca de los 400 pesos. Muy rápidamente, en menos de una semana, la acción superó los 500 pesos. Hoy estamos nuevamente cerca de los 450 pesos. Así que, digamos que de alguna manera este tema técnico nos está mostrando que todavía hay alza potencial. Los siguientes objetivos serían, desde el punto de vista técnico, el máximo reciente, que fue cerca de los 600, y una zona de congestión previa que estuvo cerca de entre los 700 y los 800 pesos. Pero como mencionamos, esto no es apto para cualquiera. Esto tiene unos bajos niveles de liquidez, unas altas volatilidades de corto plazo. A veces un día puede cambiar 5% sin necesidad de recibir ningún tipo de información adicional o fundamental sobre este emisor. Así que cualquiera que ingrese en este tema de concreto tiene que tener eso en cuenta. Pasando al tema de divisas, los dejamos con Edwin. En la jornada ya el peso colombiano presentó una leve apreciación. Sin embargo, esta se dio solo al final de la jornada. De resto, pues en la mayor parte del tiempo estuvo presentando depreciaciones con respecto al dólar. La tasa de cambio se ubicó al final en 3.175.45 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.314 millones de dólares, un monto importante con lo que hemos visto en las últimas jornadas. Este comportamiento se fue apoyado por los mejores precios en el petróleo, aunque el dólar se haya fortalecido el día de ayer. Técnicamente observamos que la última vela nos da una posible señal de cambio de tendencia, lo cual está en línea con lo que estábamos esperando en las últimas jornadas. Sin embargo, no esperamos que llegue al nivel que esperábamos de los 3.125 para terminar la semana. Con respecto a renta fija local, la curva de TES en pesos se desvalorizó 1.4 básicos en promedio, aunque la única referencia que se valorizó fue la de 2024, que lo hizo alrededor de 2 puntos básicos y cerró en 5.71%. Por su parte, los TES a 10 años cerraron en 6.41%, presentando una disminución en su precio de alrededor de 3 básicos. Y con respecto a los test denominados en Uber, estos se mantuvieron flat, como lo ha venido pasando en las últimas jornadas. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 23.800 millones a través de bolsa y 915.000 millones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019, 2022. Y con respecto a tasas, uno puede encontrar tasas a 3 años en tasa fija al 6.1% y en IPC al 5.75%. Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo informe. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.